Facebook, YouTube, Instagram y TikTok como La RR. A primera vista, con Francisco Gómez. Los conceptos vertidos en la siguiente entrevista no son responsabilidad ni es la línea editorial del 106.9 FM Radio. La entrevista, el punto de vista de los profesionales en temas de interés nacional e internacional. Buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos, 27 de marzo. Hoy es jueves, sean bienvenidos a Primera Vista, la entrevista con Francisco Gómez en La RR, Radio Resistencia, Revolución, Radio Rebelde, Radio Roja, Radio República, Radio Raúl, Radio lo que usted quiera con R. Acá estamos, R con R, cigarro, así nos enseñaban antes, ¿verdad? Pero era con música, a nosotros era con palo, no con música, con sillo, con chancleta. Fran Durán está en los controles. Estamos desde los estudios centrales de la RR en San Salvador Centro, Distrito San Salvador, capital de la República. Sean bienvenidos a este espacio. Estamos en radiolarr.com. Estamos en redes sociales como la RR. Les vuelvo, les repito, nos han eliminado nuestra página de Facebook de 18 a 20 años, estamos en total proceso de recuperación, vamos a ver si logramos, así que tenemos una cuenta alterna, que esa cuenta alterna se va a quedar de por vida también. Radio La RR, vayan a Facebook y denle me gusta, pero usted nos puede encontrar en X o Twitter, que ayer ha sido un boom eso, ¿no? Grok ha tenido 1,5 millones de publicaciones ayer, eso ha estado tremendo, y la mayoría vienen de El Salvador. A las cosas, ¿no? Como es changoneta y el pueblo sí le gusta y sí le pone atención. Ojalá que lo tomaran. Bueno, de eso voy a hablar con alguien que sabe mucho de esto también, que por cierto es nuestro invitado. Soy Francisco Gómez, gracias por estar con nosotros. Los invito a que le den me gusta desde ya a la transmisión, a donde usted sea que se encuentre, y que también comparta esta misma para todos ustedes. Tengo el gusto de que nos acompaña hoy Wilfredo Flores. Mire, estas cosas a mí hasta me extraña, se me traba la lengua cuando digo. Él es de Nuevas Ideas, no, ex de Nuevas Ideas. Eso es extraño, acá poquísimos han pasado de Nuevas Ideas por este estudio, por esta entrevista, pero de que en algún momento sí se tome a bien esto. Wilfredo Flores, qué gustazo, ex director de Nuevas Ideas. ¿Cómo está, Wilfredo? Bienvenido a la RR. Hola, saludos a todos los salvadoreños, un gusto de saludarlos, saludos Frank y gracias por la invitación a la radio. Bueno, saludos desde alguna parte del mundo, ¿verdad? Así es, desde algún sector. A unos 10 kilómetros de San Salvador, de El Salvador. Pues sí, ahí le va a dar. Donde llega la 44, ¿verdad? Yo creo que ese es el recorrido más largo que hay. Creo yo, no sé, me puedo equivocar. O puede ser alguna 29 o la 44. Ha de pasar bastante. Habría que ver. Bastante cerca. Habría que ver. Ha de pasar bueno, bastante. La de San Miguel o hasta La Unión. No, pero esas son interdepartamentales, pues, sino que estas que son urbanas, que hacen un recorrido bastante amplio. Bueno, Wilfredo Flores, qué bueno que esté con nosotros. Ya les decía, él es ex director de Nuevas Ideas. Hoy, bueno, es un profesional también de que está poniendo en alto el nombre de El Salvador en diferentes lares del mundo. Ojo, pero no alejado en lo absoluto de la realidad que vive en El Salvador. Entremos un poco en contexto. Wilfredo, cuéntenos un poco de su trayectoria para que vayamos entrando y ya después en los temas de país, para que lo vayan conociendo. Quizás no muy a detalle, pero sí a grandes rasgos. Wilfredo, cuéntenos de su vida. 2009-2018 migro, salgo de El Salvador, me voy. ¿Se va en el 2009? Salvadoreño. Sí, en el 2009. Como muchos salvadoreños, ¿no? Abandoné el país. Soñando con un futuro mejor, llego a Europa
y pues construí una vida ya. En el 2018 regreso al país, me integro a Nuevas Ideas, llegué a ser asesor de Yusef Bukele, después llegué a trabajar en el Ministerio de Gobernación siendo asesor para el ministro y después pues fui secretario o director departamental por el partido Nuevas Ideas para el departamento de San Salvador justo antes de las elecciones del 2021. Entonces estuvimos todo en ese proceso interno de selección de diputados, alcaldes, y pues viendo las marufiadas que hicieron, pues, ¿verdad? Y desde el año 2021 estuve en estrecha colaboración con algunos periódicos, filtrando información y dando a conocer lo que la corrupción del gobierno de Nayib Bukele. Me llama la atención, Fran, lo que decías acerca de Grok. Si la gente no lo ha visto, les animamos a que vayan a Twitter, a X y vean cómo se ha desarrollado el desmadre, ¿vea? Pero me llama la atención porque esperamos que la gente lo vea, entienda y aprenda. Porque pruebas hay desde el año 2019, incluso antes de la corrupción del gobierno de Bukele, ¿no? Pero mucha gente no lo ha querido ver. Así es que poco a poco se va desvelando la verdad. Y como dijo Jesús, conocerán la verdad y la verdad los libertará. ¿Vea? Así es que esa es un poco mi historia. Ahora estoy fuera del país. No revelo nunca dónde estoy ubicado por cuestiones de seguridad, pero la gente puede ir a mi canal de YouTube, Wilfredo Flores, El Salvador, y ahí ver los videos donde cuento acerca de la corrupción con nombre y apellido. Bueno, perfecto. Wilfredo, esa parte quisiera, en esa sí me voy a detener. Ya no. ¿Por qué? Ahí un poco más detalles. Bueno, porque al final el partido se oponía totalmente a cualquier cambio y a cualquier opinión que fuera en contra del presidente. O sea, el partido lo estaban construyendo en alabar al presidente. Todo era Nayib, 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 y nunca se trabajaron nuevos perfiles. Y también nunca se le dio empoderamiento a las bases o a la gente de Nuevas Ideas para hacerles saber que iba a llegar un momento en el que el partido tenía que tener la madurez política para incluso reclamarle o pedirle cuentas al presidente. Entonces, para Nuevas Ideas, tener una voz como la mía, la cual siempre iba y les decía a la base de que ellos tenían el poder, porque al final son los que deciden con su voto en las elecciones internas, ya sea para diputados, alcaldes o para autoridades de partido, pues era un mensaje bastante confrontativo para la dirigencia del partido. Y ellos, pues al final, pues me obligaron a renunciar de mi cargo partidario. Lo renuncian a usted, Wilfredo. Era muy incómodo, pero desde el inicio usted no olía, no percibía de que las cosas iban a ser de esta forma, o en el camino es que en definitiva usted llegó a esta conclusión. A veces uno comete errores y pues hay que enmendarlos, hay que aceptar que cometer errores es de humanos, sobre todo si uno no tiene la experiencia en la política. Yo nunca había participado en política. Mi primera experiencia política fue en Nuevas Ideas. Y aceptar esos errores es lo que ahora me hace saber y estar consciente que yo como persona tengo una responsabilidad mayor y tengo que trabajar el doble o el triple por develar la corrupción, pero sobre todo por lograr que la democracia o la poca democracia que habíamos logrado en El Salvador y que nos había costado tanta sangre, pues la volvamos a tener un día. Y que sobre todo que saquemos al corrupto del dictador que está en el poder, porque hay que decirlo, es un dictador. Entonces, sí fui viendo poco a poco, ¿no? Que había sido un error haber participado, pero al final, pues uno tiene que tomar conciencia, echarse la mochila al hombro, lidiar con esas decisiones y tirar para adelante. Ahora, Wilfredo, si vemos todo lo que está pasando en derredor, de que probablemente el castillo el castillo de naipes empieza a derrumbarse, pero para esto falta mucho, falta sacar tantísima información. Yo siempre digo, acá con una cosa que se tuviera, creo que
cambiaría el país. Con que la transparencia volviera, eso sería suficiente para poder desenmascarar todo lo que está sucediendo en El Salvador, Wilfredo. ¿Qué tanto falta para eso? ¿Por qué guardan tan bien la información? ¿Cómo es que no logramos ver nosotros como salvadoreños en esta segunda elección? ¿Y cómo es que, insisto, logran resguardar tanto la información? El aparato de comunicaciones creo que es lo mejor que tiene el gobierno. De ya todo le podemos sacar deficiencia. O sea, es lo mejor en el estilo, en el manual de trabajo que se tiene dentro de las comunicaciones, pero ¿cómo es que se logra tener esta cohesión y tanto silencio al interior? Es porque el gobierno ha invertido mucho, pero muchísimo dinero, o sea, millones en un aparato de comunicación, de marketing y de propaganda enorme. O sea, ten en cuenta que los ministros, los diputados, los alcaldes, los asesores, todos no fueron elegidos por su capacidad técnica. Fueron elegidos porque estos repetían todo lo que el presidente decía y iban a estar dispuestos a repetirlo y hacer lo que él decía a pesar de las consecuencias. Entonces, cuando tenés a un montón de voces gritando lo mismo, de repente ese mensaje se vuelve poderoso porque distorsiona la realidad. Y en cuanto a cómo es posible que hayan logrado ocultar la información, es porque lograron el poder absoluto y es porque al final la gente, y hay que ser realista en esto, nosotros como salvadoreños se lo hemos permitido. Esto ha sido un problema que nosotros como salvadoreños lo hemos visto, pero solo porque nos ha ido garantizando la seguridad, hemos creído que se le puede permitir esto. Yo lo comparo con aquella mujer que permite que su marido la golpee, pero que no lo denuncia solo porque éste provee para la casa. Es lo mismo con el pueblo salvadoreño y cómo ha ido sucediendo estos años. Porque Nayib Bukele ha dado la seguridad al país, porque es cierto, se ha mejorado en temas de seguridad, pero solo por eso se le ha ido permitiendo la falta de transparencia en las instituciones públicas. Recordate que ellos tienen esta ley Mordaza por 7 años. Entonces, 7 años van a tener ellos para poder modificar los libros, las cuentas como ellos quieran. Y el problema es tan grande que hasta el Fondo Monetario Internacional les ha dicho, señores, nosotros no le damos dinero a ustedes mientras no transparenten. El caso de COSAVI, por cierto, ya lo incluyeron, pero no mientras no empiecen a transparentar sus cuentas. Entonces, ha sido un problema que los salvadoreños hemos ido olvidando y hemos ido retrasando o adelantando para pensar después. El hecho de que, bueno, me ha dado seguridad, no le voy a exigir la falta de transparencia, porque tendemos a pensar a veces que todo político va a robar. Y la mejor arma de Nayib Bukele es el negativismo. Yo siempre le recuerdo a la gente que Nayib Bukele ganó dándole esperanza a los salvadoreños. Pero desde el momento que Nayib Bukele gana, nunca más ha vuelto a mencionar lo cachimbón que somos los salvadoreños o que nosotros podemos construir un país grande. De lo contrario, ha ubicado a El Salvador en la cárcel del mundo. Y hoy por hoy, los políticos extranjeros, pero sobre todo los diplomáticos estadounidenses, como la señora que visitó ayer El Salvador, van a visitar la cárcel más grande del mundo. Como que eso tendría que ser un orgullo para nosotros. Entonces ha sido un problema que se ha ido dejando simple y sencillamente porque hemos obtenido solución a un problema que es el de la seguridad, que hasta es una garantía que por ley tenemos todos los salvadoreños establecida en la Constitución. O sea, es trabajo del gobierno garantizarnos la seguridad a todos. Y es deber de los ciudadanos exigirle que nos garantice la seguridad, pero también la falta de transparencia. Yo creo que, y perdón que me extienda, pero la gente no ha comprendido que la falta de transparencia es peor que las pandillas. Porque cada dólar que se gasta en un helicóptero nuevo es $1 menos para medicinas, para el vaso de leche en las escuelas
o para pagar doctores en los hospitales. Wilfredo, por la confianza que puedo decir que hemos llegado a tener, le voy a hacer un par de preguntas sin morbo, sino que creen que es válido. Pero usted que viene de nuevas ideas, digamos que es, no sé si tomarlo como uno de los creadores ya como partido, porque viene prácticamente desde el inicio de este partido, ha tenido un puesto importante dentro del mismo. O sea, ¿qué nos da la garantía para creerle? Para que sí, usted está diciendo la verdad, no está tergiversando y viene de este lado a conocer la mente de todos nosotros. ¿Por qué creerle, Wilfredo? Porque la gente puede ver toda la información que se ha ido proporcionando en la prensa. O sea, el tema, por ejemplo, del Ministerio de Agricultura y Ganadería se sabía desde hace años. El tema de Carolina Recinos se sabía desde hace años, desde el año 2020, cuando el Departamento de Estado lo colocó en la lista Engel. O sea, yo al final no les vengo a decir nada nuevo a la gente. Yo solo les vengo a recordar lo que ya está ahí. Lo que pasa es que muchos no lo han querido ver y muchos solo despertaron cuando vieron que capturaron, torturaron y asesinaron a Alejandro Meizo. Ahí fue el despertar de muchos que dijeron, hey, espérate, si este ha sido capaz, o sea, Nayib, si él ha sido capaz de ordenar la tortura y el asesinato de su amigo que celebraba Navidades con él, ¿qué va a ser capaz de hacerle al país? Que ni siquiera lo conoce, o a los niños en todos los cantones que nunca los ha visto porque ahora viaja en helicóptero. Entonces, al final, no es que me crean a mí. Yo lo que quiero es que la gente vea lo que ha estado frente a sus ojos todo el tiempo, pero que no hemos sido capaces de razonar como la verdad. Ahora, Wilfredo, la realidad que vive el país es bastante complicada, podríamos decir. ¿Por qué quisiera que nos centráramos un poco en esto? O sea, no se sabe a quién creerle, porque usted trae una información, yo traigo otra información, el oficialismo da otra información, algunos generadores también dan otra información. ¿A quién creerle, Wilfredo? En un país donde la reserva de información, valga la redundancia, está vedada todo este periodo todavía. O sea, ¿a quién creerle? ¿Quién realmente nos puede sacar de estos hoyos? Las cosas quizás más importantes que sabemos vienen del exterior porque hay una vinculación con algo del exterior o personas como usted que vienen de adentro que pueden dar luces de lo que pasa. Pero ¿a quién le podemos creer en estos momentos que hay reserva de información, Wilfredo? Al periodismo. O sea, tiene usted que verla quién le está ocultando la información. Si usted va y le pregunta a un trabajador, imagínese que usted tiene un restaurante, un comedor, y va y le pregunta a su empleado, ¿cuánto se ha vendido ahora? Y este le dice, no te puedo dar la información, en 7 años te voy a decir. ¿Cómo se sentiría usted? Usted es el que está pagando impuestos, usted es el que tiene derecho de saber al centavo qué se está haciendo con su dinero. Un ejemplo, el último informe filtrado sobre las ganancias y sueldos de los alcaldes, muchos de ellos habían ocultado información. ¿A quién cree usted que le habían aprendido? Si papá dictador oculta la información, lo mismo van a hacer los de abajo, los alcaldes. Ellos solo hacen eso porque han visto que los de arriba lo están haciendo. Porque el que dijo que iba a perseguir la corrupción se llama Nayib Bukele. Pero él está protegiendo a Carolina Recinos, que está señalada por el Departamento de Estado. Entonces, cuando tú me preguntas de quién le podemos creer, créale a los periodistas, porque ellos están arriesgando su vida en El Salvador. Créale a muchos creadores de contenido, excepto los que alaban al presidente. Porque a un político no se le alaba, a un político se le fiscaliza, porque un político es el administrador del dinero público. Y es su trabajo hacer lo que le manda la Constitución. Y por eso no tendría que alabársele, si por eso recibe miles de dólares en sueldo, cuando usted solo
gana $365 al mes. Y si aún no lo cree, pues compare. Póngase a leer y compare los datos. O pregúntele a la inteligencia artificial. Ayer había un tweet bien curioso. Este Crow que se ha vuelto famoso en Twitter, ¿no? Que le preguntaban, en El Salvador, ¿quién es el mayor generador de desinformación? La respuesta, Nayib Bukele con un 90%. La misma inteligencia artificial está diciendo que el gobierno, Nayib Bukele y sus influencers, sus youtubers, el 90% de lo que le dicen es mentira. Es más, ¿sabe qué tan mentirosos son? Que el último programa de becas, que lo anunciaron a bombo y platillo, que reunieron a jóvenes en el Gimnasio Adolfo Pineda, anunciaron 15,000 becas. Pero el lunes, el encargado de ese programa, un señor de apellido Gutman, Alejandro Gutman, dijo que estaban viendo de dónde sacaban el dinero para las becas y analizando con qué universidades iban a llegar a acuerdos. ¿Qué quiere decir eso? Que era una mentira el programa de becas. No van a haber becas porque no hay ni siquiera dinero para eso. Si El Salvador va a tener que pagar $2,000 millones solo en intereses de todos los préstamos que ha sacado. ¿Y usted cree que le va a alcanzar a Nayib para darle becas a sus hijos? Si ni siquiera saben de dónde lo van a sacar. Entonces, de todo lo que usted escuche del gobierno, sepa que el 90% es mentira, analice lo que le están diciendo, y si no lo quiere analizar, pregúntele a la inteligencia artificial, pregúntele a ChatGPT o pregúntele a Grok y se va a dar cuenta que lo que le están diciendo es mentira. Mire, Wilfredo, esto no tiene absolutamente nada que ver con lo que tenía planeado platicar con usted, pero ya que lo menciona, esto de Grok, muchos, y lo digo con toda la sinceridad del mundo porque ya lo escuché, es manejable la inteligencia artificial, como dicen, es que Grok es gorgojo, es del 3%, es compa, es opositor, todo eso han dicho de la inteligencia artificial. ¿Yo puedo manejar la inteligencia artificial para que responda de esta manera, Wilfredo? No, porque contrasta los datos. O sea, puedes irle haciendo preguntas para tratar que te dé una respuesta un poco que te satisfaga o que te, como lo hizo Nayib. O sea, él ayer empezó a preguntarle quién es el presidente con mayor aprobación del mundo y le contestó que era la presidenta de México. Y a eso él no le dio retweet, eso él no lo publicó. Pero después le fue preguntando, ¿hay en El Salvador quién ha sido o quién es el presidente con mayor aprobación? Obvio que por el momento solo hay un presidente. Entonces, usted le puede hacer preguntas tontas y le va a dar respuestas tontas. Pero si le pregunta hechos relevantes, él le va a dar datos relevantes. Entonces, la inteligencia artificial no puede ser manipulada porque se basa y estudia todo lo que hay en el Internet, o sea, estudios técnicos, artículos de prensa, publicaciones del gobierno, post, todo, y lo cruza para generar los datos que a usted le arroja. Entonces, no hay manera de que manipulen una inteligencia artificial, porque ni siquiera se puede programar respuestas en específicas. La inteligencia artificial se programa para pensar sobre cómo hacer el análisis de datos, pero no qué respuesta va a dar. Así es. Y bueno, me llamaron mucho la atención algunas preguntas que le hacían. Al mismo Grok le preguntaban que si él estuviera en El Salvador, ¿qué le pasaría después de revelar esto? Y él mismo decía que probablemente tuviera persecución o estuviera preso. Entonces son cosas que terminan dando risa y uno dice, bueno, realmente es muy cierto. Wilfredo Flores, al interior de Nuevas Ideas, ¿quién toma? No, pero hablo de Nuevas Ideas partido, porque hay que diferenciar siempre el partido al que esté en el gobierno, sea cual sea. El periodo presidencial que estemos hablando. Una cosa es el partido y otra es el gobierno. Pero a mí me llamó mucho la atención de que en el caso de José Chicas,
exalcalde de San Salvador Este, sugirió Nayib Bukele en Facebook de que lo destituyeran. O sea, me pareció increíble que una hora 30 después, ya estaba el comunicado que se había reunido el comité, el directorio de ética, la autoridad competente en ese caso, para expulsarlo del partido. Realmente se reúnen, no estoy hablando de este caso específico, sino que lo tomo como ejemplo. Se reúnen, toman decisiones, escuchan a los demás. Los departamentos realmente influyen en las decisiones que se toman acá en San Salvador para todo el país. O sea, se escucha. ¿Hay democracia al interior de Nuevas Ideas? ¿Partido? No existe. No existe esa democracia. Es que, como te digo, o sea, ellos venían creando el partido e hicieron el partido de una manera tal que solo había alguien y solo se hizo por Nayib Bukele. Entonces, cuando Nayib pone ese post de remuevan, les recomiendo, o que removieran a José Chicas, no es que José Chicas no estuviera manchado por casos de corrupción, no es que no hubiera una mala administración, o sea, al final él tendrá que rendir cuentas por lo que hizo, aunque bueno, ya salió del país, ya se escapó, a saber si va algún día a rendir cuentas. Pero el punto es de que en realidad el presidente no le competía opinar en cuanto a ese caso, porque es una estructura totalmente diferente. O sea, las alcaldías son instituciones autónomas y si la gente dice, pero ¿por qué? Es porque son las administradoras de los impuestos municipales. O sea, el impuesto que usted va y paga en el recibo de la luz, quien es la encargada de administrárselo es la alcaldía. ¿Y por qué es necesario que sea así? Porque usted, ciudadano, querido ciudadano, usted también tiene que tener el derecho de poder ir donde una persona y decirle, ¿sabes qué? Yo creo que el impuesto municipal no se está utilizando de buena manera y creo que se podría hacer mejor de esta manera. Eso es democracia. Y en eso el presidente no tiene nada que ver porque la alcaldía es una autónoma, tiene independencia. Entonces es importante que eso se quede de esa manera para que usted tenga a alguien que lo defiende y que también usted mismo sea participativo en cómo se están utilizando sus impuestos. Entonces, eso es una muestra de cómo en el partido Nuevas Ideas no se toma en cuenta lo que la gente dice. O sea, todo ese 525,000 de personas que fueron afiliadas, ellos solo le sacaron la firma, bueno, chivo, ¿verdad? Y para las elecciones los utilizan para hacer campaña. Pero por lo demás, la misma gente de Nuevas Ideas se ha dado cuenta hoy por hoy de lo que ha ido pasando y hay mucha división en el partido. O sea, hay mucha gente que, por ejemplo, desde que vio que Nayib Bukele entró en la Asamblea Legislativa, se separó del partido. Hay mucha gente que después, cuando pusieron la ley Mordaza, que pusieron bajo reserva de información por 7 años toda la información del gobierno, hay gente de Nuevas Ideas que no estaba de acuerdo y que se salió del partido. Hay gente que con el tema de la reelección de Nayib Bukele se salió del partido. Ahí tenés a Rogelio Rivas, que lo sacaron. ¿Qué fue de él? Él era presidenciable en su mente, por lo menos. Sí, lo que pasa es de que en ese tiempo, o sea, todo el partido estaba consciente que la reelección era inconstitucional e incluso Nayib Bukele había dicho que él no iba a perseguir la reelección porque era en contra de la ley. Entonces, obvio, hacían falta que 3 años para una nueva elección de presidentes y Rogelio Rivas dijo, bueno, hay que empezar a preparar y él empezó a preparar su candidatura presidencial y no es que sea malo porque son parte de los procesos democráticos. Pero ahí es donde Nuevas Ideas le dijo, no papito, vea, usted agarre sus maletas y se va. Entonces en Nuevas Ideas solo existe una voluntad, que es la de los Bukele. ¿Cómo se lo puedo demostrar a la gente? Sí. El presidente del partido Nuevas Ideas se llama Javier Sabla, que es el primo de Nayib Bukele, que está casado con Sofía Medina, que es la señora que usted siempre ve que se baja del helicóptero junto con Nayib Bukele y la que está en todas las reuniones de Nayib Bukele.
Es la equivalente de Lorena Peña en el FMLN. Es la secretaria de Comunicaciones o de Prensa de la presidencia, ¿no? Sí, y la que le lleva la agenda a Nayib Bukele, ¿verdad? Entonces, es prácticamente el último filtro para llegar. Y ella está casada con el primo de Nayib Bukele, que es el presidente del partido. Cuando a mí me obligan a renunciar como secretario departamental de San Salvador, ¿sabes a quién mandaron como mi reemplazo? Sí. A Ricky Bukele, a otro Bukele. Entonces, para que veas que ellos al final... Y eso que no debería ser por elección, digamos, interna y claro, popular, digamos, pero del partido. ¿O claro, es de dedo? Pero recordate, al final pues fue de dedo. Es que ellos han creado una mafia al estilo árabe, ¿no? O sea, donde la familia importa más y donde las decisiones se toman en base a la familia. Esto parece como la película, ¿cómo es que se llama esta película de la mafia italiana? El Padrino. ¿Te recordás que tenían sus fiestas y llegaban todos los de la familia a pedirle favores al padrino? Pues algo así son estos, operan de esa manera, ¿no? O sea, hacen entre ellos negocios y todos son familia, pues. Mire, Wilfredo, ¿cuál era, digamos, usted qué poder tenía estructuralmente dentro de Nuevas Ideas? Sí, era el director de San Salvador, o sea, de la capital, del principal departamento del país, pero ¿y? Eso es como que digan, el alcalde de San Salvador, de la capital, Mario Durán, y apenas sale en la foto a veces, o sea, es una figura decorativa ahora, pero ¿qué tanto poder se tiene? ¿Qué significa ese poder? Correcto, mi figura no era pública y al final no es que uno tenga poder, sino que lo que uno, o sea, mi rol, como yo lo veía personalmente, era empoderar a las bases de San Salvador, darle los medios para que estos construyeran un partido y una organización fuerte en San Salvador. Eso era mi ideal, eso era por lo que yo trabajaba. Llegó un punto, después de las elecciones de candidatos para el 2021, que ya, o sea, después de las elecciones internas, que yo me recuerdo reunirme con Javier Sabla y él me dice, tú tienes que remover a cualquier alcalde que consideres que nos va a afectar en el futuro. Yo no sé cómo lo vas a hacer, pero tú tienes que encargarte de remover. Te lo digo porque ese es el concepto de poder y de autoridad que ellos en la cúpula y que los Bukele tienen. Es decir, ellos utilizan a la gente del partido para efectuar o hacer posible los cambios que ellos quieran para seguir con la corrupción. Pero un secretario departamental de un partido es un secretario, director, alguien que solo se encarga de gestionar todo en el departamento para que el partido vaya de una buena manera. Pero no es un dictador, no es alguien que impone su voluntad, es alguien que junto con las bases se toman decisiones y las transmite a la dirigencia. Ahora, Wilfredo, su salida, bueno, lo hacen renunciar. Perfecto, hubo problemas y todo esto. Pero así se hace con todos. Se somete, no le dan muchas opciones. ¿Usted podía ir a apelar esta decisión o cómo lo hacen? O sea, al final no es que me dieran opciones. A mí me llaman a la Casa Nacional de Nuevas Ideas. Esto fue en noviembre del año 2020. Me recuerdo que venía de Guatemala de un viaje y me llaman, ¿no? Y me dicen, era un día martes. Estaba ahí Edwin Ramírez, Alejandro Vázquez, que es el director ejecutivo de Nuevas Ideas, y Jeffrey Carspile, que hoy por hoy es el director de organización. Edwin Ramírez, por cierto, fue aquel que salió en los videos negociando junto con las pandillas. Sí. Me llaman y me dicen, queremos que nos des la renuncia como secretario departamental. Y yo le dije, espérate, o sea, lo que me estás pidiendo, número uno, no puedo tomar una decisión en este momento porque yo respondo a las bases, ¿no? Y, o sea, y al final, pues, tengo que hablarlo con ella. No, me dijo, es que no es opcional. Y de acá no salís hasta que no nos des la renuncia. Y cuando usted lo está diciendo a alguien que siempre anda un arma en su cintura y otra pequeñita en su tobillo
Y Edwin Ramírez, que ya nos había amenazado antes con una pistola en agosto, que ya te voy a contar detalles sobre eso. Pero cuando te lo están diciendo, de acá no salís de la sede nacional de Nuevas Ideas, ¿qué mensaje te están dando? ¿Hasta dónde están ellos dispuestos a llegar para poder ejercer el control total de los poderes del Estado? O sea que así fue como sucedieron los hechos, para que la gente pues sepa la verdad. Y esto incluso lo pueden ver en mi canal de YouTube, ahí lo he contado. Y como le digo a la gente, si es que las pruebas están ahí, que usted no lo quiera creer, pues es otra cosa. Pero nosotros hemos venido diciéndolo desde hace una buena cantidad de tiempo. Mire, Wilfredo, ¿y qué lo motiva a sacar a la luz estas cosas? ¿Cuánto tiempo se tarda también después de salir de Nuevas Ideas? Y lo hace porque está fuera del país también, Wilfredo, pero ¿qué lo motiva a poder decir esto? Porque pero muy pocos, creo que Mónica Táger, usted, y no recuerdo si hay alguien más, o sea, que sí estaban en una zona de que podían accesar a mucho más que los demás de información, de conocimiento, que han salido o los han sacado y que están diciendo las cosas. De a poco probablemente, o mucho, no sé, pero sí lo están diciendo. ¿Qué lo motivó a usted a salir de esto? La responsabilidad. Uno tiene una responsabilidad con la gente, sobre todo con la patria. Y también uno tiene una conciencia, porque al final uno quiere dormir tranquilo por las noches, sabiendo que ha hecho lo que tiene que hacer. Y si para ello tengo que vivir a 13,000 kilómetros de distancia de mi tierra querida, lo voy a tener que hacer. Porque al final, si yo no lo hago, ¿quién lo va a hacer? Y si yo no lo hago, la historia me va a juzgar. Como dice Jesús, que uno es responsable de sus pecados si sabe lo que tiene que hacer y no lo hace. Wilfredo, ¿y qué tanto influyen los allegados a la familia del oficialismo? O sea, ¿son muchos los allegados o esa argolla es demasiado pequeña? Porque yo escucho, el tío, los hermanos, este es primo, ok. Pero los que no son de este círculo, los que son probablemente amigos, alguien decía, ¿qué es peor que ser enemigo de los Bukele? Ser amigo de ese, porque por antecedentes que ya tenemos, pero esa argolla que se habla, que es muy reducida, ¿serán qué? ¿10 personas más? ¿O 10 familias? Son muy pocos, son muy pocos. O sea, imagínate de que la argolla es tan pequeña que tenés que fijarte quiénes están de la familia en casa presidencial. Están Nayib y sus hermanos, que son sus asesores, ¿verdad? Y de ahí está el tío, que es el secretario privado, Chito Catán, ¿verdad? Y esa es la familia. Acordate que ellos son árabes, si ya los hemos visto celebrando bodas musulmanas. Y en la cultura árabe, la familia es la familia. O sea, la familia es la argolla principal. De ahí para allá tenés todos los operadores políticos como Javier Argueta, que se acaba de comprar una casa de $1 millón. Sofía Medina, Carolina Recinos, que tiene a todos sus hermanos haciendo negocios con las alcaldías y con el gobierno. Yo le pongo a la gente un ejemplo. Maximiliano Hernández Martínez. Él fue el que se logró perpetuar en el poder desde el año 32, cuando derrocó al presidente que había ganado por elecciones, hasta el año 45, 1945. Y lo logró haciendo partícipe de la corrupción a todo aquel que estaba cerca de él. O sea, él los premiaba haciéndolos partícipe de la corrupción. Es lo mismo con el caso de Nayib Bukele. Si tú quieres llegar arriba a esa argolla cerca de ellos, tenés que ser partícipe de la corrupción. Tenés que ser capaz de darle la firma si eres director, ministro, o sea, de instituciones públicas. Tenés que ser capaz de darle la firma para que ellos vean
pongan a sus empresas a trabajar o hagan lo que quieran con el dinero. ¿Por qué crees que el Hospital Rosales se atrasó? Si para el Hospital Rosales ya habían 90 millones de dólares desde el año 2019, pero se atrasó porque ese dinero lo empezaron a mover para utilizar, para comprar otras cosas, incluso para comprar bitcoins. Y cuando vos me decís, ¿es el presidente el culpable? Claro que es el presidente el culpable, porque él dio la autorización de que ese dinero se utilizara para otras cosas y se transfiriera. Pero él necesitaba la firma del ministro de Hacienda y de los otros titulares de otras instituciones. Entonces, si tú quieres ser parte de esa argolla, tienes que ser capaz de dar esa firma para que el presidente haga lo que quiera y siga con la corrupción. Y un ministro tiene poder, realmente. Estoy hablando actual. No, mira, quienes tienen ahí poder, acuérdate que existen unos operadores también que son los venezolanos. Los venezolanos son los que hacen efectivo los deseos del presidente. Es decir, cuando dice usted venezolanos, Wilfredo, yo me puedo imaginar 30 venezolanos que están de operadores, o son realmente solo 5. Es que ellos tienen su argollita, ¿verdad? Que son los 5 principales, pero de ahí para allá son 30 que operan con todos los ministerios. Cada uno tiene encargado 1 o 2 ministerios, instituciones. O sea, imagínate que el gobierno acumula un aproximado de 75 instituciones entre ministerios, autónomas, o sea, está la CEL, la INE, está el IS, está el ISBM, etcétera, etcétera, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Trabajo. O sea, tenés un montón de instituciones públicas, entonces necesitas un equipo grande. Y para que la gente vea la profundidad del poder o de acceso al poder que tienen los venezolanos, porque ellos no tienen poder, ellos tienen acceso al poder. Karim Bukele tiene una relación amorosa con Hanna, que es una de las asesoras venezolanas principales, la que estaba junto con Nayib Bukele cuando visitó a Elon Musk en Estados Unidos. Ahí viste a Hanna. También lo acompañó en Costa Rica, también lo acompañó en Argentina. Y ella tiene una relación amorosa con Karim Bukele. Entonces, al final, como te digo, ellos han hecho a su familia y se han involucrado familiarmente con estos personajes para casarlos con la corrupción. Porque ahora eres mi familia. Entonces, si te rebelas contra el gobierno, no te estás rebelando contra alguien que te está dando trabajo, te está rebelando contra tu familia. Mire, Wilfredo, o sea, es un tema bastante jodido. Estos nombres que usted ha mencionado, dicen los venezolanos, inmediatamente, digamos, dicen los salvadoreños, y todos se imaginan que todos son los que aprueban la gestión y las decisiones que toma el gobierno. Y no es así. Entonces uno piensa en Venezuela y dice, entonces estos trabajaban con Maduro. ¿O de dónde vienen estos venezolanos? ¿De dónde traen esa experiencia, Wilfredo? Sí, ellos trabajaron desde el año 2005, estuvieron trabajando con Chávez, con Hugo Chávez, y después se pasaron a la oposición. Ahí por el año 2009 dirigieron algunas operaciones en contra de Hugo Chávez, ¿verdad? Y ya desde el año 2012 empezaron a trabajar afuera del país porque los estaban persiguiendo. Lo curioso es que ellos estaban combatiendo una dictadura en Venezuela y ahora han venido a apoyar otra dictadura. Tú me preguntabas si un ministro en el gobierno de Bukele tiene autoridad o poder, y no la tiene. Un ministro recibe órdenes del presidente por medio de los venezolanos y a veces ni siquiera tiene el número de teléfono del presidente. Eso le quería preguntar. Un ministro, un diputado tiene el número del presidente, marcarle y decirle, mira, aquí viene un documento X, ¿y para qué es? O sea, como yo le preguntaría a usted, mira, aquí me acaba de hablar Pedrito diciendo que es enviado tuyo, ¿es cierto? ¿Se puede eso? No, muchos de ellos me cuesta no creerlo, tienen. Wilfredo, me cuesta creerlo, porque un ministro es, digamos, el ministro de Agricultura es el asesor en agricultura del presidente prácticamente. Es el que va a tomar las decisiones, porque el que le vuelan la cabeza o al que le vuelan
al que le revienta el cohete es el presidente usualmente. Me cuesta creer esto, que no pueda tener, digamos, el ministro de Educación, que solo me acuerdo que es de apellido Pineda, no le pudo haber consultado al presidente, mire, vamos a cerrar 44 escuelas, o por qué se detuvo la reconstrucción de X o Y, Z escuela, o mire, me está pasando esto, ¿qué hacemos? ¿Puedo consultar? ¿No podrá el ministro hablarle por estas cosas? No, no. O sea, a Nayib Bukele no le gusta que lo molesten. Pero si él es el presidente, duerme solo 2 horas al día. Pero es que tenés que tener en cuenta que él, o sea, si es que él es un niño bonito. O sea, tenés que tener en cuenta que obviamente vos y yo razonamos de esa manera porque sabemos que un gobierno tendría que funcionar de esa manera, porque un gobierno es masivo, está administrando millones de dólares en beneficio a millones de personas. Pero este gobierno no funciona de esta manera porque es una dictadura, es una autocracia, donde se alaba al líder y se hace exclusivamente lo que el líder decide. Un ejemplo, la cooperación internacional. Antes del 2019, cada ministerio tenía su oficina o dirección de cooperación internacional, inclusive la Policía Nacional Civil. Después del 2019, se cancelan todas esas direcciones y se centraliza en una sola oficina en presidencia. Si los ministerios quieren gestionar cooperación internacional, tenés que pasar por medio de presidencia para que te den el ok o te digan que no. Así descentralizado está todo. Entonces, los ministros han sido elegidos porque son capaces de pullar botones o de decir que sí a todo y de seguir las órdenes que les llegan por medio de los venezolanos. Pero ellos no tienen la capacidad de decirle, señor presidente, yo creo que esto no está bien. ¿Y por qué? Porque no los han elegido por su profesionalismo o por su capacidad técnica. Han sido elegidos por su capacidad de obedecerle a Nayib Bukele a toda costa, aunque eso signifique llevar al país a un barranco. Aunque todo el ministerio se le esté diciendo a un ministro, pero como el ministro no es una persona técnica en su área, él va a llevar al barranco a una institución que administra millones de dólares. Si no, mira lo que pasó con agricultura y ganadería. Si no, mira lo que está pasando con el Ministerio de Educación, que hay escuelas cerradas por todos lados. Y como el dinero es tan poco, porque es cierto, no hay mucho dinero en el gobierno de El Salvador en este momento, porque lo están ocupando para otras cosas. Vea cuánto se aumentó presidencia para el año 2025, 29 millones de dólares, pero le recortó 56 millones al Ministerio de Salud y le aumenta 50 millones al Ministerio de Defensa. Entonces, como hay tan poco dinero, que las decisiones son centralizadas, porque desde presidencia se decide en qué se va a utilizar el dinero y en qué no. ¿Cuál es la prioridad en este momento? ¿Cuál es el tema mediático que les va a dar mayor rating y mejores votos en el futuro a ellos? Pues ellos le invierten todo el dinero a ese tema y todo lo demás se deja de lado. Y como el ministro es una, perdón que lo diga, pero es una foca que aplaude, ¿qué capacidad va a tener de ponerse los pantalones y decirle, señor presidente, pues esto no está bien? Y si lo hace, va a terminar como muchos. Yo siempre le llamo la atención al caso de Juan Pablo Durán. Lleva 2 años y medio en la cárcel. Su caso tiene sello de confidencialidad. Lo arrestaron supuestamente porque era uno de los mayores casos de corrupción en El Salvador. Pero hasta ahora no sabemos siquiera las pruebas que se le presentaron al juez. Y es más, ni siquiera se ha procesado. Juan Pablo Durán, bueno, viene de otras gestiones también, donde también ha estado envuelto en corrupción. Gran personaje. Gracias a todos los que están en 7:49, bastante tarde. Gracias a todos los que están conectados a radiolarr.com y en las redes sociales, en YouTube. Ahí sí hay un dilema grande que se están diciendo muchas cosas allí. Gracias a los que nos dan, bueno, compartan esta transmisión
ya sea en cualquier red social que usted esté, dele me gusta, comente, super chat, super calcomanías, los vamos a agradecer para que continúe este canal vigente para todos ustedes y que esté llegando a todas partes del mundo. Según lo que usted menciona, esto le da fuerza a aquello de que cuando el presidente anuncia X, Y, Z medida, hasta los ministros se quedan sorprendidos de que ni ellos sabían de algo que se está anunciando en el país, que se quedan, porque yo he visto casos donde les preguntan a las autoridades, cuando han anunciado algo, que qué piensa y dicen que más adelante van a dar información porque necesitan aclarar algunos puntos, o sea, porque tampoco sabían qué es lo que está. Las decisiones de todo tema en país, de cualquier tema de país, la toman con el conocimiento, el aval y la recomendación de los ministros o de las autoridades competentes, o es otra argolla la que decide todo, Will. Es otra argolla. Te cuento una historia. Sí. ¿Te recordás cuando impusieron la cuarentena total para el tiempo de la pandemia? Claro. Pues bueno, el Ministerio de Gobernación es el que supervisa el trabajo de protección civil. Pues nosotros estábamos sentados en casa viendo la transmisión cuando anuncian cierre total y que se iba a preparar un centro de contención. ¿Cómo así, dijo usted? Y nosotros, ¿cómo así va? ¿Cuándo nos dijeron? No, te diste cuenta por la cadena nacional. No, por eso uno se pregunta, ¿y cuándo nos dijeron? Y entonces, pero espérate, lo peor, y esto fue lo grave, es que cierran el país y a Nayib Bukele se le olvida que el 69% de los salvadoreños vive día a día porque es el que vende mango en la calle, es el que tiene un trabajo informal y que si no va a trabajar no se le paga porque no tiene un contrato de trabajo. Y entonces esta gente, ¿de dónde iba a comer? Entonces, para ponerte una idea de por qué esas decisiones tienen que tomarse en consenso y por qué es necesario tener gente capacitada en los ministerios y en las instituciones. Porque como ese día que se puso, ¿verdad?, la cuarentena total, no había, o sea, mira, si no había información, no había ninguna, todo el mundo preguntando al Ministerio de Salud, ¿y qué hacemos? Yo me recuerdo que me habla un asesor del Ministerio de Salud y me dice, mira, ¿y vos sabes algo? Y yo, no, hombre, si yo creía que vos me ibas a decir qué vamos a hacer, ¿de dónde sacamos las pruebas COVID? O sea, y las mascarillas, al final vino Carolina Recinos al Ministerio de Gobernación a obligarnos a que se le diera un contrato a una persona que se compraron las mascarillas por 1.65 cuando había otro contrato que las vendía a 39 centavos. O sea, para que veas cómo llegó la corrupción a unos niveles paloma, como decimos los salvadoreños, ¿verdad?, durante el tiempo de la pandemia. Entonces, por eso es importante que hayan personas capacitadas y que las decisiones se tomen en conjunto, porque estás hablando de decisiones que van a afectar a casi 7 millones de salvadoreños y a otros 3,5 millones que viven en el exterior. No es tu empresa, no es tu finca. Wilfredo, y bueno, dicen, ya mencionamos, Rogelio Rivas tiene aspiraciones presidenciales, fue sacado del tinglado. Ya, es más, ni nos acordamos de él, hasta ahora que usted lo mencionó. Uh-huh. Sí, estas son presunciones, digo yo. Y uno puede decir, no, es que se nota a leguas que tiene aspiraciones alguien y eso es completamente válido. Pero Mario Durán se decía, es presidenciable. Que andaba siempre a la par, era figura, era el alcalde de San Salvador. Desde que sos alcalde de San Salvador, o sea, ya estás asomando la cara, la cabeza de que puede ser. Pero ha sido degradado a coronar a la reina. Y cuidado y se lo quiten también en las fiestas agostinas. Dicen que el presidente de la asamblea también, pero en fin. Pero se mencionó un nombre bastante fuerte y ahí no veo que pase nada. Es el hermano del presidente que muchos dicen, él va a ser el próximo presidente. Sí, será de que se puedan pasar el mando entre ellos. Y la otra que viene relacionada,
muchos dicen, no, es que el que toma las decisiones realmente es el hermano del presidente. ¿Qué tan cierto es esto, Will? Que al final ellos van a querer conservar el poder a como dé lugar. O sea, ya te lo están demostrando. Ya incluso mataron a Alejandro Mason por eso, porque puso una denuncia en contra de un diputado de Nuevas Ideas y la reacción de ellos fue echarle a la fiscalía y la policía, Sí. asesinar y torturar a Alejandro Mason. Y el diputado, muy bien, gracias, ahí guardarlo en una cárcel por unos años hasta que la gente se le olvide el problema. Entonces ellos van a hacer lo que esté a su alcance para conservar el poder. Ahora no hemos llegado al punto en el cual la dictadura ha ejercido su poder de la total manera, ejerciendo la violencia públicamente, pero sí ha ocupado a todas las instituciones a su alcance, fiscalía, policía, ha incluso, bueno, hasta quizás se bajó el helicóptero donde iba a Riaza Chicas, pues entonces han estado utilizando todas las instituciones del Estado para seguirse asegurando la continuidad. Acaban de cambiar el artículo 128 de la Constitución, lo que les permitiría hacer todos los cambios posibles así, en un chasquido de dedo, para poder hacer que ya sea Gabriela de Bukele, Karim Bukele, Youssef Bukele, Ibrahim Bukele, Yamil Bukele, o que el propio Nayib Bukele siga en el poder. Pero esto puede ser ingenuo lo que le voy a comentar, pero la Constitución no lo permite. Pero es que ya cambiaron el artículo 128, o sea, si ya se pasaron encima los 5 artículos que decían que no se permitía que un presidente siguiera en el poder, ¿qué más no van a hacer? O sea, si ya se pasaron por las nalgas toda la Constitución, ¿qué más no son capaces de hacer? Me recuerdo un video de TikTok de una abuelita salvadoreña que se hizo bien famoso que decía, a mí no me gusta el presidente porque si él no respeta la ley, ¿quién la va a respetar? O sea, si el superior de un país, el encargado de hacer que se respete la ley, no respeta la ley, ¿quién lo va a respetar? Si él es capaz de modificar la Constitución y hacer todos los cambios posibles para poder seguir en el poder y para que sus hermanos sigan en el poder, ¿quién lo va a respetar? Y si la gente dice, pero ¿y cuál es el problema de hacer todos esos cambios si al final los demás países lo tienen? Es que esto nos afecta internacionalmente. Imagínese usted que usted es socio con Pedrito y Pedrito es su vecino. Y usted con Pedrito tienen un comedor o una tiendita. Pero Pedrito ve que usted está todos los días peleándose con su mujer, que lo echan de la casa, que usted está vendiendo el carro, que anda de alcohólico. ¿Cómo se va a sentir Pedrito? ¿Verdad que Pedrito se va a sentir inseguro de su socio? Porque dice, hey, no respeta, se ve que no tiene principios, es todo inestable. Es lo mismo con la cooperación internacional y con los otros países. Si ellos ven que el presidente del país es capaz de pasarse encima las leyes solo para quedarse en el poder, ¿cómo creen que se van a sentir? ¿Creen ustedes que van a querer seguir confiando en El Salvador para prestarle dinero o para traer inversión extranjera? Una muestra. La última visita del secretario Marco Rubio a El Salvador. ¿A qué vino él? A mandarnos más inmigrantes. ¿A qué fue a Costa Rica y a Guatemala? A comprometer inversión extranjera de millones, incluso la reconstrucción y construcción de un puerto en Guatemala. Y a nosotros, ahí te mando un avión lleno con 300 venezolanos y ahí nos vemos. O sea, para que la gente entienda que al final mucho pueden tener otros países, pero si el presidente se pasa la Constitución por las nalgas, la cooperación internacional siempre lo va a ver mal y le estás transmitiendo malas señales. El tiempo me ha consumido. Preguntas ya bien concretas. Lo hizo muy activo usted en el tema de la minería. Y a usted y a más de la mitad de El Salvador, muchísimo más de la mitad de El Salvador. Ayer, por cierto, ADE Santa Marta presentó una campaña de concientización a El Salvador completo, desde Cabañas, para que podamos tomar conciencia de todos los recursos que estamos perdiendo. Pero, ¿qué es tan fuerte para que no den un golpe de timón y digan,
nuestra popularidad está en peligro, la población no nos quiere. Si las elecciones fueran ahora, probablemente no las podríamos ganar por todo esto, pero ¿qué es tan fuerte para ser ciego, sordo y mudo ante esto, Wilfredo? El interés económico. O sea, acordate que ellos han endeudado al país de manera nunca antes vista. O sea, no hay un presidente en la historia de El Salvador que haya endeudado tanto el país. Y no solo eso, las pensiones habían 10.900 millones de dólares en el fondo de pensiones antes que llegaran los Bukele. Ahora solo hay 2.000 millones de dólares. Han tomado 8.900 millones de dólares del fondo de pensiones. Es más, el Fondo Monetario Internacional nos está diciendo que en el año 2027 ya no va a haber dinero para pagar pensiones. Y de paso, en el año 2027 hay que pagar otros 2.000 millones de dólares solo en intereses de préstamos. ¿De dónde vamos a sacar ese dinero para que nuestros abuelitos sigan recibiendo su dinero de las pensiones? Para que haya maestros, para que haya doctores, enfermeras, para reparar las ambulancias, para que la policía siga patrullando, para que las patrullas las podamos reparar, para que las calles estén en buen estado, para que haya iluminación pública, para que haya seguridad y parques bonitos. ¿De dónde lo vamos a sacar? Entonces, al final la gente tiene que fijarse en esas cosas y darse cuenta que la minería es porque ellos endeudaron tanto al país que ahora necesita algún tipo de garantía con estas personas que han vendido el país para que digan, vaya, ¿sabes qué? Tal vez no me vas a pagar los 15.000 millones de dólares que me debes, pero dame la concesión minera para extraer todos los materiales que tenés. El problema de la minería, y para ir terminando, porque como vos decís, se nos extendió el tiempo, pero el problema de la minería, señoras y señores, es que extraen todos los materiales. Y salud, papá. Ahí nos vemos. Solo llegan, contaminan, extraen. Y es una cosa que la aprovechas una vez, porque el oro lo extraes y lo vendes una vez. No es algo de lo cual puedas sembrar un arbolito e ir comiendo. No es una economía sustentable. Y El Salvador, con lo pequeño que es y con la mentira de la cantidad de reservas que dijo, porque hasta la inteligencia artificial lo desmintió ayer, o sea, es insostenible en El Salvador. Entonces, la gente, si usted quiere hacer que el gobierno lo escuche, dígale que no a la minería, porque hoy por hoy ya hay 259,000 firmas en la Asamblea Legislativa, perdón, hay 200,000 firmas en la Asamblea Legislativa en contra de la minería. Entonces, dígale que no a la minería, porque mire, es un tema que le duele a Nayib Bukele y es un tema por el cual nosotros podemos empezar a decirle al gobierno, basta, hasta aquí llegaste. Yo creo que el tiempo se nos acabó. Yo me despido de todos los radioescuchas. Les agradezco el espacio y les animo a seguir escuchando la radio RR, con nombre Radio Revolución, Radio Resistencia, ¿verdad? RR. Wilfredo, antes que usted se despida, mi canal de YouTube. ¿Cómo lo encuentro en su canal de YouTube? ¿O en las redes sociales, cómo lo encontramos? En YouTube como Wilfredo Flores El Salvador, y ahí va a encontrar mi canal de YouTube. Tengo los colores de la bandera El Salvador ahí donde dice Flores. No soy un experto en diseño, pero intenté encontrar el color más similar, ¿verdad?, de la bandera de El Salvador. Pero ahí me puede encontrar. Vaya a darle like y suscribirse para que siga escuchando. Cada lunes posteo un nuevo video contando detalles. Este lunes conté de cómo Carlos Marroquín había amenazado con quebrarse, en palabras de Carlos Marroquín. Carlos Marroquín amenazó al diputado Cristian Guevara, ¿verdad? Le dijo que se le iba a quebrar si llegaba a ciertas comunidades a hacer campaña política. Y de eso hablé el video de este lunes pasado. Así es que para que la gente vea que no es material apto para focas, como dicen, ¿verdad? Nos reencontramos más adelante, Wilfredo Flores. Abrazos en la distancia y qué gusto que pudiéramos platicar hoy en la radio. Gracias, Wilfredo. Muchas gracias a ustedes. Buenos días a todos. Bueno, muchas gracias a todos los que nos han acompañado en la RR, acá desde la cabina central. A todos, muchas gracias. Interesante la conversación que hemos tenido hoy
con Wilfredo Flores, ex director departamental de San Salvador del partido Nuevas Ideas. Solo de esa forma puedo tener a alguien de Nuevas Ideas que ya se hayan retirado. Bueno, gracias a todos los que se conectaron, a los que le dieron me gusta, compartieron, y todavía se puede dar algún superchat o alguna supercalcomanía. Fran Durán ha estado en los controles, soy Francisco Gómez. Mañana retorna Roberto Dubón y Franklin Martínez. Retornan no porque se habían ido, sino que habíamos ido a los espacios, al Plantón Digital y a otras personas también, porque se requería en ese momento y los espacios están disponibles. Así que mañana viene Roberto y Franklin, nuevamente los grandes amigos de la RR. Pasen todos un muy buen día en la RR, siempre tu radio. La entrevista, el punto de vista de los profesionales en temas de interés nacional e internacional.